Entonces, ahora sí, le doy las buenas noches y vamos a compartir algunos videos sobre la clase de ahora, que es mecanismo de acción de las fracturas. Entonces, estamos, creo que tiene mi pantalla ya, compartiendo, y voy a tratar de poder revisar algunos videos. Vamos a ver cómo actúan que los traumas y me voy a valer de este video que, mira, es interesante. Vamos, por favor, preste atención. Para recibir un golpe en los abdominales, propinado por su maestro de taekwondo. Bueno, parece que no fue para tanto. Veámoslo de nuevo en cámara súper lenta, unas 100 veces más lento, a 2500 cuadros por segundo. ¡Auch! A esta velocidad parece que duele más. Los músculos abdominales, casi sin grasa de por medio, parecen la superficie de una pileta llena de agua. Si los músculos fueran muy duros como un hueso, se romperían con un golpe fuerte. Si fueran demasiado blandos, dejarían que el puño penetre en el cuerpo, poniendo en peligro a los órganos vitales. Gran parte de la cantidad de movimiento que trae el puño o pie golpeador se transfiere al cuerpo. La energía cinética del puño se disipa tanto en los músculos del brazo del maestro como en los de la panza del discípulo. Entonces, han visto este video, cómo se transmiten las fuerzas, que las fuerzas las fuerzas de un paciente hacia el otro. Entonces, no es que uno golpea en un solo punto. El traumatismo, nosotros vemos una fractura de hueso y pensamos solamente en el hueso y no las otras estructuras, como todas las lesiones de las partes blandas, que son tan importantes, o yo pienso que más importantes que la fractura misma. Vamos a ver otros videos que están interesantes, son de trauma de baja energía. Bueno, primero, para hacer prevención de las caídas. Entonces, estamos hablando ayer del paciente, pero no estamos hablando de prevención de las caídas. Y estos pacientes son pacientes ancianos frágiles que en fracturas de trauma de baja energía hacen fracturas complejas. Y vamos a compartir otro video que es un poquito distinto, que se refiere a traumas de alta energía. Vamos a compartir esto. Y vamos a ver. Entonces, vamos a volver a repetir. Entonces, son distintos tipos de trauma que hemos visto y cómo actúan el organismo de acuerdo a la energía que se transmite a los pacientes, que es nuestra clase de ahora. Vamos a compartir que la clase ya, entonces, el tema de ahora es mecanismo de producción de las fracturas. Como objetivo es los principios biomecánicos, ver el hueso como una estructura viva, los tipos de trauma, cómo actúan en el organismo, cómo se curan los huesos, el examen básico de traumatología que la vimos ayer, y una diferencia que es importante en fracturas cerradas y abiertas. Dentro de las fracturas vemos la lesión ósea, las fracturas, vimos ayer parte de las clasificaciones de las fracturas, la lesión de las partes blandas, que son tan importantes como la lesión de los huesos en sí.
Cuando ustedes ven un hueso, probablemente estén pensando en una estructura así. Yo veo una estructura totalmente distinta, organizada, con circulación, con arterias, venas. La parte del hueso, las epífisis, son huesos esponjosos y las diáfisis se componen preferiblemente de huesos corticales y anchos con una función distinta. Y vienen a ver esas líneas, que son líneas, acá se producen líneas de tracciones y acá son líneas de compresiones. Entonces, todo esto se explica por la ley de Wolff, de donde existe una arquitectura de acuerdo a la función y las necesidades que tiene el hueso. El tejido cortical es un tejido ancho, ampliamente organizado, generalmente están en las diáfisis, provee resistencia al sistema esquelético, tiene una porosidad menor, una elasticidad de 3% relativamente baja y soporta grandes cargas. En cambio, el hueso esponjoso, como su nombre lo dice, es como una esponja, es más débil, más rígido, menos denso, se ubica en las epífisis, su porosidad es mayor, formado por trabéculas óseas que forman estructuras en mallas. Todas esas trabéculas se adaptan al estrés y la disposición de colágeno le da la elasticidad. ¿Cómo es la composición del hueso? En el hueso hay 10% de agua, hay tejido orgánico, que es el 30%, que le da flexibilidad y elasticidad. El tejido orgánico, que le da la dureza y la rigidez, prácticamente todo de hidroxiapatita, calcio y fósforo. Pero no solamente hablamos hueso, sino vemos que existen articulaciones, que son superficies de cartílago que sirven para facilitar el movimiento, y las articulaciones tienen una serie de estructuras que le dan estabilidad a la misma. En este caso vemos un menisco, una rotura meniscal, una lesión frecuente. ¿Qué propiedades tiene el hueso? Tiene que ser fuerte, rígido y elástico al mismo tiempo. Las funciones mecánica, de protección, metabólicas y hematopoyéticas. Vamos a hablar, a los traumatólogos nos gusta mucho meternos en la física, en que tal vez no sea mucho de la medicina, pero algo básico tenemos que saber, y una de esas es cómo actúa la fuerza, ¿no? Nosotros hablamos de la energía, como ustedes saben, es la masa por la velocidad al cuadrado. Por eso las armas de fuego, los proyectiles de armas de fuego, probablemente tienen el proyectil en sí, puede ser un proyectil chico y tienen la parte posterior donde va la pólvora que cada vez lo hacen mucho más grandes, y eso hace que la velocidad sea mayor, con un poder de transmisión de energía mayor, produciendo un mayor daño. Entonces, las heridas de arma de fuego, realmente uno ya debe saber, ya sabemos qué tipo de arma es, qué calibre es, y con eso la energía que es transmitida al organismo y el daño que produce. En cuanto al estrés, es distinto. Se aplica una fuerza sobre un área. Si uno aplica una fuerza X sobre un pequeño punto, va a producir una lesión mucho más grande. En cambio, si uno aplica la misma fuerza, pero en un área más grande, las fuerzas se distribuyen más y el daño va a ser que menor. Hacemos estos principios que se llama deformidad o strain, quiere decir la deformidad con la longitud. Mientras la longitud sea menor, la deformidad va a ser mayor, y mayor estrés, mayor potencialidad a fractura. Estos mecanismos, estos principios, los traumatólogos los conocemos mucho
y eso lo empleamos en el principio de osteosíntesis o el tratamiento de las fracturas. Algo parecido al strain es la teoría de Perrins, que mientras que nosotros tenemos varias fracturas, el estrés de cada una se disipa en distintos puntos, siendo estas fracturas con movimientos o micromovimientos distintos que si fuera en un solo plano. Las fracturas, entonces, en un hueso normal actúan las fuerzas, va a producir una deformidad, que da una deformidad plástica primero, y posteriormente llega a un punto de fractura o fracaso de la parte ósea. Más o menos sería así, actúa una fuerza, existe una deformidad, hasta un punto. Después de eso, el hueso produce una deformidad plástica, se arquea, por decirlo, hasta un punto, hasta que actúa de la fractura. Los mecanismos de acción: traumas directos, indirectos y contracturas. Las contracturas se ven mucho en choques eléctricos o convulsiones. ¿Cómo actúan las fuerzas? En flexión, rotación, compresión, tracción, cizallamiento y trauma que es directo. Vamos a ver a unas formas. Una fuerza de compresión, caída que de altura, una fuerza de compresión, se cae el ascensor, se rompe y te caes, entonces vas a tener una caída de altura, entonces muy probablemente tengas una fractura de calcáneo, de pelvis y de columna. Hay fuerzas de acción de tracción que producen menos lesiones, fuerzas de cizallamiento o de flexión, fuerzas de rotación y fuerzas de flexión en este sentido. Entonces, en las fuerzas de flexión existen dos componentes: el lado medial, un lado de compresión y un lado externo de estiramiento. Entonces, por eso cuando hacemos una osteosíntesis, nosotros nos fijamos mucho cómo actúan que las fuerzas y dónde vamos a poner nuestros elementos de osteosíntesis. En este caso, a mí me gustaría convertir estas fuerzas de distracción en compresión, porque la compresión del foco de fractura favorece a la consolidación de esta. Otra cosa, tenemos una serie de fórmulas, sobre todo que nos sirven para ver la densidad que del hueso, y con eso saber qué elementos de osteosíntesis vamos a colocar. Hay ensayos clínicos en cuanto a la compresión. La compresión, el organismo está acostumbrado a estar de pie, entonces el organismo funciona de acuerdo a las cargas, tiene un potencial de resistencia muy alto, y cuando uno tuerce un hueso, su potencial a torsión es sumamente bajo. Se dice que un hombre fuerte agarra con la mano muy fresco y hace una torsión con sus brazos, podría producir una fractura en espiral. Vemos las fuerzas de compresión, caída de altura, pregunta el examen, vemos cómo se comprimen las vértebras, vemos una vértebra aplastada, fracturada. Fuerzas de tracción, vemos acá está el tendón cuadricipital y que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia y lo desprende. En este caso, un caso semejante, el tendón patelar ha arrancado la tuberosidad anterior de la tibia, y en este caso, el tendón de Aquiles ha hecho una fractura por abulsión de la parte posterior del calcáneo. Vamos a ver fuerzas por flexión. Es típico en las fracturas de antebrazo, donde se flexiona y llega a un punto crítico y se produce la fractura, en este caso, de los dos huesos del antebrazo.
Vamos a ver un poco en huesos que no han alcanzado la madurez ósea. Sus periosteos mucho más gruesos, es más elástico, presenta la fise o cartílago de crecimiento, y si se daña esta fise, va a tener una secuela. Tenemos acá una fractura característica en niño, una fractura en tallo verde. La otra placa se ve una deformidad plástica, y si ustedes ven una fractura incompleta, que es característico en la fractura diafisaria en niños. Los traumas de torsión son frecuentes y se ve característicamente una fractura en espiral larga. La fractura de esfuerzo cizallante, miro este ejemplo, la fractura vertebral, una fractura completa sumamente grave, y este paciente ha tenido la suerte que la médula está indemne. Traumas que directos, un ejemplo es de esto, y va a producir los traumas directos fracturas conminutas. En cambio, traumas indirectos, la mayor posibilidad produzcan lesiones de los ligamentos. Entonces, conociendo el mecanismo de traumatismo, por eso tenemos que indagar, hacer historia clínica, podemos saber cómo han actuado las fuerzas y tenemos que pensar qué tipo de fractura tiene. Esta es una fractura más complicada, es una fractura por estrés. Los pacientes, los soldados, los corredores van a producir un dolor crónico, uno le toma una placa de rayos X y ve una fractura, por decir, una fractura crónica. El hueso esponjoso normal tiene estas características. Un paciente anciano, 70 años, tiene un hueso con osteoporosis. ¿Y qué factores de riesgos? Esto lo van a ver en enfermedades metabólicas, el sexo femenino, la raza blanca y amarilla, factores genéticos, la edad avanzada, la edad de menarquia, menopausia precoz, la constitución física, la falta de ejercicios, también el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo. En países que no tienen sol, la ausencia de vitamina D es importante. Por eso son factores que tenemos que considerar. Es muy distinto tratar un hueso normal con un hueso con osteoporosis. Hablamos ya de un inicio las traumas de alta energía que se producen por la aplicación de una fuerza intensa, generalmente en un momento dado, y producen fracturas complejas con grandes lesiones de partes blandas. En cambio, las fracturas de baja energía generalmente son caídas caminando o al nivel casual, que producen generalmente en huesos frágiles o de mala calidad, con fracturas patológicas, que existe una enfermedad en el hueso como tumores, y nos está dando ese tipo de fracturas con características particulares. ¿Cómo sueldan las fracturas? Al momento de producirse una fractura, se forma un hematoma, se desencadena todos los factores de coagulación, intervienen factores antiinflamatorios, y eso hay que tener mucho cuidado porque acá intervienen mucho las prostaglandinas, y cuando nosotros, a veces el paciente tiene dolor intenso, lo primero que nos dicen algunos colegas y los propagandistas, dale AINES. Y el AINES bloquea las prostaglandinas. Entonces, si uno sabe un poco de ciencias básicas, sabes que el proceso de consolidación ósea existe un proceso inflamatorio que proporciona parte de la cadena de consolidación. Al darle antiinflamatorios en grandes dosis, estamos frenando todo este proceso. Posteriormente se forma un callo óseo blando o cartilaginoso, posteriormente un callo óseo
duro y el proceso de remodelación. Cada hueso tiene un tiempo de consolidación de fracturas. Ponte, el radio debe consolidar la fractura de 6 a 8 semanas. En cambio, el húmero, su tiempo de consolidación es de 3 meses. ¿Qué hacemos los traumatólogos? Es decir, la traumatología no está muy avanzada. Lo que nosotros hacemos no es que ponemos soldadura, cola ósea o cemento óseo, nada. Solo ponemos los factores necesarios para que el organismo cure, o existe el proceso de autocuración. Para eso, vuelvo a repetir, necesita que la reducción sea adecuada, los huesos están en buena posición, estén inmovilizados. Una fractura que un hueso se va de un lado a otro nunca se va a consolidar y tiene que tener un aporte sanguíneo. Métodos de tratar una fractura: va el tratamiento conservador, que a mí me parece un tratamiento conservador es más demandante que una fractura, porque tenemos que evaluar todas las semanas a los pacientes, controlarlos con una placa de rayos X, ver si hay desplazamiento o no, hasta que la fractura consolides. Otros métodos es la fijación externa, que la fijación externa fue inventada para fracturas expuestas, que vamos a ver al final de la clase. Y fijación interna están las placas de osteosíntesis, que es una de las partes básicas de este curso, y en caso de fracturas articulares que son irreparables, se indicarían las prótesis para fracturas. Esta es una fractura expuesta, sumamente grave, por accidente, y tiene como objetivos evitar la infección, llegar a la conciliación, que es que el hueso suelde, restablecer la función, la incorporación del paciente a su actividad de la vida diaria o a su trabajo. Y como los principios básicos tenemos la limpieza quirúrgica inmediata. Todo lo que está contaminado o no es viable, hay que retirarlo. Tejido muerto que se guarda, estás guardando infección y contaminación. Tenemos que pensar en reestructuración anatómica, tener una estabilidad y pensar en la rehabilitación precoz inmediatamente. Vamos a ver un poco de la clasificación de Gustilo, que es muy simple, porque los traumatólogos no nos hacemos muchos problemas en esto. Tipo 1, de 1 centímetro, es un puntito que tiene, y la placa de rayos X que está mostrado al otro lado. Tipo 2, 2 centímetros, con mayor lesión de partes óseas y mayor lesión de partes blandas y contaminación. Tipo 3A, este tipo ya se ve lesión del hueso. Este hueso no tiene periósteo, que es la potencialidad que este hueso no consolide, que su hueso sin circulación es bastante grande. Y vamos a ver, la vez pasada nos estamos hablando una pregunta que dijeron, ¿cómo saber si el paciente está chocado o no? Es una clase que ustedes han tenido, no sé, estoy muy seguro si se tienen ahora. Hay parámetros de shock hipovolémico. Primero, los síntomas. Si está normal, pertenecería a 1. Ya si un paciente ya viene ansioso, cuidado, alarma. Si está confundido o con letargo, puede tener una pérdida masiva de sangre y estar hemodinámicamente inestable. Otro parámetro es la frecuencia cardíaca. Menos de 100 está relativamente bien, más de 100 observación, más de 120 hay que tener que cuidado, y eso ya nos va dando un parámetro de cuánto sangrado tiene. La frecuencia respiratoria, que es decir, todos los signos vitales, nos sirven mucho
para determinar su estado del paciente. Entonces, si un paciente tiene menos del 5% de pérdida de sangre, es un tipo 1 que se tolera bastante bien. Si tiene una pérdida de sangre de porcentaje de 15 al 30%, quiere decir 150 a 1500, ya hay que tener cuidado. Entonces, cuando nosotros prevemos que una cirugía, la clase ayer de prequirúrgico, que nos va a sangrar 500 a 1000, hay que ponerle sangre, ¿no? No puede estar así porque vamos a tener a un problema serio. Por supuesto, en sangrado masivo, fracturas de pelvis, con sangrado de 1500 a 2000, ya el paciente está aletargado o confusión, está taquicárdico, ya tiene la frecuencia respiratoria muy alta y hay que tener mucho cuidado que este paciente tenemos que poner volumen grande y controlar la hemostasia de dónde está sangrando. Las fracturas 3B, entonces ya no hay cómo cubrir el hueso, va a requerir una serie de colgajos e injertos, y las fracturas 3C muchas veces tienen lesiones vasculares severas y la mayoría de estas se requiere directamente a amputación. Entonces, ¿por qué les cuento tanto cuento con estas fracturas expuestas, que no es el tema de ustedes? Porque el tratamiento que ustedes le den en la emergencia, eso va a determinar la evolución y el pronóstico del paciente. Una fractura, una herida, después de las 6 horas, ya está infectada. Entonces tenemos que pensar que tenemos ese tiempo de 6 horas. Yo les pregunto, acá en Lima, un paciente que se accidentó a las 6 horas ya puede estar en un quirófano, una sala de cirugías. Yo lo veo bien difícil. Entonces, cuando ustedes vean un accidentado, lo que ustedes tienen es que poner un apósito y movilizarlo con una férula, aunque sea de cartón, porque las fracturas que no la inmovilizas va a agravar, puede producir lesiones vasculares posteriores a las fracturas o lesiones que de nervios. Llamar al SAMU, no trasladarlo en su carro, en una ambulancia adecuada, y decirle dónde lo van a trasladar. Ponte, la vez pasada estuve en Miraflores, estaba por una playa que se llama Tres Picos, y una moto se cayó delante mío, y desgraciadamente yo sí tenía unas férvulas, unas vendas, una casa limpia, pues ya tengo experiencia, yo cargo eso, porque realmente yo soy el que hago el curso de ABLS, y le puse la férula, agarré una tabla hawaiana, lo subí en un bloque y esperé a que venga la ambulancia de SAMU. La SAMU vino inmediatamente, están muy bien preparados, entonces lo subimos, le pusieron una vía grande, el tablista me decía, mi tabla, ¿qué es tu tabla? Préstamelo. Lo pasamos a la ambulancia y yo le digo, llévelo al hospital Casimiro Ulloa, porque realmente quieren llevarlo a cualquier puesto de salud el más cercano y van a demorar tiempo. Tienen que llevarlo a hospitales donde le pueden resolver todo en ese instante. Llevarlo a un consultorio privado, a una posta médica que no tiene un centro quirúrgico adecuado, ingresaría ahí, no le van a hacer nada y tendrían que comunicarse con el hospital para ver si tienen sitio o cupo para trasladarlo, lo que va a demorar más de 8 horas. Por eso es tener bien claro dónde lo van a llevar. En el lugar del paciente, evaluar el paciente integral, hacer el ABCDE, que ustedes lo conocen, cubrir con un apósito estéril lo más limpio, no reducir las fracturas, porque al reducir pueden producir un daño vascular, inmovilizar con férulas. Yo tengo férulas de cartón en mi carro, tengo vendas y gasas limpias, y se evacúa al paciente al lugar definitivo.
En el momento de la cirugía, ustedes van a decir, Sigra Serum tiene que ser una limpieza quirúrgica agresiva. Todo lo que está malo afuera, que no dejen tejido desvitalizado, muchas veces se encuentra ropa, brea, tierra. Tienen que lavar eso, se lava, se limpia todo el tejido, se hace la fasectomía para evitar el síndrome compartimental que ustedes ya van a ver, una hemostasia meticulosa, se coloca un drain y se estabiliza la fractura. No estamos diciendo una osteosíntesis 100%, sino un control del daño, que conversamos algo ayer. Se amplía que la herida, sobre todo si hay tejido muerto, se retira todo el tejido extraño, se lava con cloruro, solución de quesalina. Yo lavo generalmente con 10 litros, menos de 10 litros no lavo. Y es medio controversial usar el yodo povidona y escobilla. Escobilla no se usa más porque va a haber mayor agresión. Con cloruro es suficiente. El paciente, si viene de establo, de granja o muy contaminado, yo eventualmente le pongo yodopovidona. Se estabilizan las fracturas, eso facilita el cuidado de las heridas, mantiene alineado y permite inicio de la rehabilitación y de la curación. Veamos una herida de arma de fuego en el fémur. En este caso, porque llegó antes de las 6 horas, se colocó una placa angulada de ese tipo con un material de osteosíntesis. ¿Qué antibióticos les dejo? Cefalosporina de primera generación. En las fracturas tipo 2-3, cefalosporina y aminoglicósidos. ¿Qué le dejo? Cefazolina y amicacina. Esas son las medicinas que manejo. Y a pesar de eso, tiene un alto índice de complicaciones, que ayer hablamos mucho. Los índices de complicaciones, de infecciones en fracturas de tipo 3 va encima del 30%. Y las fracturas de tipo C, el 50% va a amputación. Vamos a ver qué otros problemas se podían producir. Fracturas expuestas son de alta energía, se presentan complicaciones. Una de estas, que no suelda el hueso, se llama pseudoartrosis o más propiamente retardo de consolidación. 6 meses no suelda el hueso, iría un material de osteosíntesis. Otro caso de no unión, que es el término que más usamos, se puede decir pseudoartrosis, pero la palabra pseudoartrosis significa una articulación nueva, que realmente no se ve más ahora. El defecto óseo, y acá se ha hecho cortado el peroné, ya han hecho un peroné protibia, colocado un fijador externo. Vamos a ver unos ejemplos, una fractura expuesta tipo 3A, una paciente de 11 años, esto blanquito que le vemos es herida, y todo lo que está acá es muerto, se le saca todo, mire el tejido, este está tejido muerto, está contaminado, esto no deben tener pena y sacarlo, y eso va afuera. La placa de rayos X, se colocó un fijador externo que van por afuera, y en este caso sí consiguió liberar las partes blandas y cerrar con ese colgajo la herida que tenía. Vamos a concluir esta parte. Siempre en las lesiones, en las fracturas expuestas, tenemos que pensar en evitar infecciones. El tiempo de tratamiento, quiere decir, lo que ustedes le hagan determina la evolución del paciente. Si no hace una limpieza quirúrgica inmediata, va a haber infección, una osteomielitis, puede llegar a una sepsis y una pérdida de la extremidad. La limpieza quirúrgica, repito, debe ser precoz y agresiva. Siempre prevención de vacuna y toxoide antitetánica, antibiótico sistémica, fijación externa, son esos aparatos que hemos visto,
es una alternativa bastante buena y está indicado en las fracturas expuestas. Eso nos permite realizar colgajos, injertos óseos, injertos microvasculares de forma precoz, pensando en la rehabilitación rápida para que el paciente se incorpore a trabajar. Y esta es la clase que yo les quería traer ahora, y voy a dejar de compartir si es que puedo, y para pasar a la fase de preguntas, porque pienso que ha quedado una serie de preguntas o una serie de dudas en esta clase, que es una clase sumamente básica, es sumamente importante, que nos sirve para determinar el, el mecanismo de acción. Ayer vimos más centrado, nos centramos todo en el paciente, y ahora nos hemos centrado en los agentes causantes sobre el organismo. Entonces, no significa que son dos clases aisladas. Nosotros tenemos que juntar las dos cosas, tenemos que juntar el paciente. ¿Qué cosa le produjo el accidente, tanto en el hueso como en las partes blandas? Ahí tener un diagnóstico de eso. Dice, doctor, me caí, me atropelló. Ya viene por eso. Ahí vas al diagnóstico, que en este caso el diagnóstico sería fractura de tibia, colisión ligamentar de los cruzados y meniscos. Ya. Tienes que ver qué enfermedades tiene. Soy hipertenso, que diabético, y nada más. Tú tienes que buscar el resto. ¿Qué alergias tiene? Si por casualidad tiene arritmias, de repente si tiene presión alta, tiene hipertrofia ventricular, o tú analizas los riesgos que de trombosis, y con eso uno evalúa los pros y los contras. Yo tengo esa tabla, yo hice un pequeño estudio, la verdad que es un estudio que fue bien interesante, pero poco entendido. Yo hice una tabla que de riesgos es muy fácil hacerla, de repente podías activarla con ustedes y hacer ese trabajo que no quedó demasiado claro, y podemos valorarlo y rehacerlo en la tabla que de riesgos. Es muy simple. Ponte, pensamos en una enfermedad, empezamos presión alta, vamos a PubMed y vemos riesgos, qué riesgos existen en pacientes con hipertensión sometidos a una cirugía. Leemos los principales artículos, metaanálisis, o artículos de revisiones, y con eso nos va a decir su riesgo de tener presión alta con complicaciones. Yo ya he averiguado, es cero. Ok, entonces vamos a otra patología. Entonces vemos que problemas de la microcirculación, vemos que la diabetes, ¿no? ¿Qué riesgo de complicaciones tiene un paciente que tiene diabetes? Y vemos qué parámetros. Vemos 180, 160 o 100, por decirlo. Y ahí yo he buscado, y dice que los pacientes más de 180 tienen riesgo muy elevado y no está indicado que la cirugía. Pero los pacientes que tuvieron 180 de glucosa y bajaron a 160, su índice de complicación general es el 20%. Sabemos que el índice de complicación normal, por decirlo, es el 5%, y este paciente tiene 20%, tiene 4 veces más riesgo que el paciente que no lo tuviera. Entonces, por ahí vemos una serie de patologías, lo comparamos con los riesgos. Entonces, qué bueno sería tener una tabla. Yo tengo una tabla acá, le digo, usted, señor, tiene estas enfermedades y tiene todos estos riesgos.
vamos a operarlo, pero existe el riesgo de las complicaciones. Un riesgo aceptable es el 5%. Más o menos, ¿por qué se dice el 5%? Todos los trabajos científicos se hacen con un intervalo de confianza del 95%. Ustedes saben eso, de investigación. De todos los trabajos, los mejores trabajos, metaanálisis, hasta las guías, se han basado de trabajos científicos que trabajan con un intervalo de confianza del 95%. Entonces quedan 5% que podrían escapar. Entonces eso se extrapola de algunos procedimientos que nosotros hacemos, lo damos como sumamente buenos porque lo ha hecho determinado médico con un intervalo de confianza del 95%, no es verdad en todos los pacientes, es verdad en los 95%, no en los 5 restantes. Por eso uno asume que podría haber 5% de complicaciones. Lo ideal en hospitales grandes que el nivel de complicaciones sea 3% hasta 1.5%. Pero partiendo del intervalo de confianza, que todos nuestros trabajos son a base de basados de la evidencia, corremos el riesgo de tener un error del 5%. Más o menos manejamos eso. Entonces, teniendo un papel que le digo, usted tiene estos riesgos, entonces vamos a operarlos con estas condiciones. Pero estas condiciones, como que les digo, es muy buena para los pacientes, es muy buena para los médicos, pero a mí ponte en la clínica, me dicen, tú estás loco, porque si tú le dices a un paciente que tiene un riesgo quirúrgico encima de 40%, ninguno va a querer someterse a una cirugía. Y yo le digo, está perfecto. Usted plantea los grados de complicaciones y el paciente, tú le dices los pros y los contras, y el paciente con su familia verá si se adecua a eso. ¿Qué pasa si un paciente tiene un índice de complicación del 50%? ¿Que lo van a someter a una cirugía? ¿Qué opinan del 50%? Para mí el 50% es decir sí o no, tal vez sí o tal vez no. Entonces no le das ninguna seguridad que tu tratamiento le vaya a hacer bien. Eso es lo que a mí que me preocupa. Ayer ya conversamos, un paciente ya de 90 años, si solamente por el hecho de tener 90 años, su riesgo de complicación ya es el 50%. Entonces, a pesar que yo soy traumatólogo, tenemos que ver al paciente en forma integral. Los médicos jóvenes seguían mucho los que dicen que los textos y son demasiado quirúrgicos, que si saben cuándo operar, pero tal vez saben que no requiere cirugía o qué riesgos son demasiado altos. Y si hubiera riesgos altos, uno puede decirle, disculpe, desde mi punto de vista, su riesgo es muy elevado, yo no lo voy a operar, busque una opinión distinta a la mía. O en todo caso, si insiste en hacer una cirugía, uno tenía que firmar un consentimiento informado muy claro, determinando cuáles son los riesgos de las complicaciones. Todo esto, ¿para qué? Porque todo ese conocimiento, tanto de la traumatología, de la parte ósea, muscular, tiene que ser asociado con el conocimiento médico y ofrecer mejor al paciente.
es muy disgustante, muy desgastante estar sometido a un problema médico que legal. Entonces, la forma de ustedes evitar ese problema es tener una relación médico-paciente muy buena, una historia muy bien hecha, anotado todo en historia clínica, lo que le va a salvar ante un problema que es legal, y hacer las cosas bien hechas y bien claras, bien éticas. Decirle a un paciente, tiene una fractura sumamente grave, yo te voy a ayudar, pero las posibilidades que tenga un riesgo, un fracaso, corresponde al, imaginamos, tiene poco, 30% te va a ir mal. Y hay que decirlos. Todos esos factores son importantes considerar cuando uno maneja los pacientes, porque somos médicos y tenemos vocación, tenemos que ponernos en lugar del paciente y tratar de poner todo lo mejor de nosotros para el bienestar de ellos. Bueno, habrá preguntas más. Voy a bajar esto de acá y me voy para el chat. ¿Qué hay en el chat? Ahí debe haber preguntas. La teoría de String. La teoría de String es una teoría bien, bien importante que de fuerzas. Quiere decir, si uno hace una fuerza, no sé si vi mi pantalla, ya, acá, ya. Si mi lapicero, qué pena que no se ve bien mi lapicero. Ya. Si estuviera roto en un solo sitio, todas las fuerzas se hacen en un solo sitio. En cambio, si tuviera fracturas múltiples, las fuerzas o las energías posteriores a la fractura se distribuyen a través de las distintas fracturas que el paciente tiene. Tal vez con un ejemplo, tal vez en la clase de fracturas de húmero van a poder entender un poquito más eso. ¿Todos los AINES son contraindicados? No necesariamente. ¿Qué cosa le doy yo? Yo le doy analgésicos, tramadol y paracetamol de elección. En momento de la cirugía le doy metamizol y punto. Y trato de darle antiinflamatorios por un tiempo sumamente corto. ¿Cuál es el agente infeccioso más frecuente? El estafilococo aureus. Pero ¿qué cosa hago yo en mi servicio? Yo soy jefe de servicio, tengo ahorita a cargo 4 servicios, tengo 117 camas. Cada servicio tiene una forma particular y con gérmenes relativamente propios. Y el estafilococo aureus es el germen que prioriza en algunas servicios. La pseudomonas también es un germen común en algunos servicios, pero hay gérmenes anaeróbicos que podría estar en los servicios con una morbilidad mucho mayor. Por eso tenemos que hacer, yo trabajo en inteligencia sanitaria, digo que hago un barrido y me diga qué gérmenes hay en este piso. Realmente así trabajo, pero el estafilococo aureus es el que mayor hay. Los tipos 3A y 3B, ¿no? El tipo 2 es igual. Tipo 1, 1 centímetro. Tipo 2, 2 centímetros. El 3A consigue cerrar, cerrar la herida. El 3B no consigue cerrarla. El tipo 3C, lesión vasculares, severa, que muchas veces va a amputación.
Claro, pero dice que si tú le das un bombazo, entonces ahí tenemos, es un problema, ¿no? Le das Pepe y Tazobactrin. Es para otro tipo de infección. ¿Conoce el germen Maumani? Si han oído hablar de eso. ¿Mm? Sí. Bueno, son gérmenes anaeróbicos que pueden estar en los pisos y para eso sí le estamos dando ese tipo de medicina. Entonces, mucho depende con el cultivo que le hacemos. Lo ideal es hacer el cultivo a los pacientes y sobre ese cultivo darle, según el antibiograma, darle la medicina que corresponde. Puede darle un antibiótico muy fuerte medio al azar es complejo. Por eso es que más o menos para predisposición que hay el estafilococo aureus, yo lo doy cefazolina y amikacina en las fracturas expuestas. Las fracturas por estrés son fracturas extrañas, son raras, entonces hasta difícil de sospechar. Entonces, si una paciente es un atleta o es un soldado, que encima los soldados corren con botas, produce un dolor crónico en el tobillo y en el pie, y hay que sospecharlo mucho porque no tiene antecedentes de fractura. Uno generalmente le toma una placa de rayos X y se ve un callo óseo. Entonces ahí recién se sospecha por una fractura por estrés, pero son extrañas, pero se podía que producir. ¿Hay otra pregunta más? Bueno, ya, entonces damos por terminada. Me parece que el día de mañana también me corresponde la clase a mi clase, me parece. Entonces, estamos siguiendo, mañana o pasado. Tenía que revisar cuándo me corresponde. Pero perfecto, el chat sigue abierto para las preguntas y me gustaría que aprovechen al máximo eh, la rotación que tienen ustedes. El curso es interesante, la verdad. Y de repente hay algunos que le interesa, yo encantado, estoy en el hospital todos los días, y podríamos ahí contactarme para llevarlos a emergencia y tengan cierta formación en emergencia. Entonces los traumatólogos tenemos varias funciones, es una función importante. Ahorita estamos en alerta amarilla en el hospital, tenemos normalmente en las noches tenemos 4 traumatólogos y hemos puesto 3 traumatólogos más. Ahorita en el hospital, si hubiera una contingencia, tenemos 7 médicos dispuestos para solucionar cualquier contingencia que hubiera en la noche de ahora. Están fuera del horario, hay 3 que están en horario y 3 que no tienen el horario de ir, pero van a ir. Entonces, los traumatólogos, los médicos de los hospitales, así como nosotros, estamos comprometidos para esto. Yo en este momento estoy saliendo para el hospital porque nos han dado esta alarma. Y esa alarma significa la alerta verde, es como una indicación, la alerta amarilla, y ya tener todos los sistemas de contingencia eh, operativo. Nos han indicado tener 35 camas libres en el hospital. Entonces voy a ir ahorita, voy a emergencia, a revisar si está todo el equipo, si falta camas, si falta a un instrumental para tratar fracturas expuestas, si hubiera una revuelta, algo, y voy a revisar qué pacientes podrían irse de alta en caso de emergencia, que es parte de nuestro trabajo,
también es esto. Entonces, es interesante el trabajo que hacemos y tenemos todo el equipo en la noche preparados si hubiera alguna emergencia en forma ordenada. Tenemos 2 equipos de sala de cirugías disponibles, con 2 cirugías cada uno, con un residente cada uno, y tenemos abajo en tópico 4 médicos. Entonces estamos con un equipo completo si hubiera una contingencia por los problemas sociales o políticos que están habiendo ahora. Mañana seguimos en alerta naranja y hay que tener cuidado ustedes, chicos. ¿No? Movilícense poco. Entonces yo quiero dejarles nada más que seguimos en contacto por el WhatsApp y me parece que mañana nos estamos viendo en el horario mismo. Cuídense ustedes. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, doctor. Chao. Cuídese. Chao.